Hola, mami, he llegado. Wen Xiaoping, divorciada con 2 hijos. Hola, mi nombre es Li Yu. Wen Xiaoping. Hemos estado en contacto. Deja las tonterías. Vayamos al grano. ¿Cuál es tu salario mensual? ¿Tienes casa? ¿Tienes coche? ¿Empadronamiento local o no local? ¿Urbano o rural? 4.000 al mes. Sin coche, sin casa. Registro familiar local. Con esta condición, aún te atreves a ir. No eres ni siquiera tan bueno como un mendigo. ¿Estás perdiendo mi tiempo? Con 2 hijos y tantas exigencias. Reparte paquetes. Limítate a repartir tus paquetes. Cuando ahorres suficiente, ve al campo y cásate con una campesina. La gran ciudad no es para ti. Camarero, o él paga. ¿Confiar en qué? Tú. Espera. Qin Yu, hija mayor de la familia Qin. Disculpe, ¿es usted Li Yu? Señor Li. Tú eres. Hola, mi nombre es Qin Yu. Estoy aquí para una cita a ciegas contigo. Actualmente soy el CEO de una empresa de Fortune, en el top 500 de bolsa. Ingresos anuales de 100 millones. Espero que me des una oportunidad. ¿Es ella? Abuelo, ¿cómo se involucró la familia Cuyene? Mira, Li Yu ahora, aunque desconoce sus propios orígenes, ya es un tesoro codiciado por innumerables personas. Cuyene Yue, siempre tienes que competir conmigo por todo, depende de la capacidad de cada uno. Señor Li. Hola. Dices que estás aquí para una cita a ciegas conmigo, pero ni siquiera te conozco. Hola, guapa. No te dejes engañar por él. No es más que un pésimo repartidor. Es toda una presidenta. ¿Por qué molestarse con alguien así? Ustedes. Yo también vengo a una cita con él. Pero no estoy interesada en él. Sin dinero, sin casa, es sin coche. ¡Qué desperdicio! Pero no me basta. ¿Te he ofendido? Cuidado con lo que dices. Mientes. Vienes a una cita a ciegas vestida así, como si temieras que no sepan que eres repartidor. Tú. ¿Tú qué? Deja de señalarme con el dedo. Chica, vete rápido. Este perdedor no te merece. Señorita. Disculpe. Por favor, no insulte al señor Li. Ni interrumpa nuestra cita a ciegas. Estás loca. ¿De verdad vas a una cita a ciegas con este repartidor? ¿Qué tiene de malo ser un repartidor? ¿No puede un repartidor tener una relación? La razón por la que estoy aquí en una cita a ciegas con él es porque me gusta. No tiene dinero, ni casa, ni coche. ¿Qué le ves? Puedo darle un coche y una casa. Puede tener todo lo que quiera. ¿Son esas cosas realmente tan importantes? Estás demente. Ese eres Wang, y mire. No ese es el cornudo. Maldita sea, me encontré con este perdedor de nuevo. Wen Yin, ¿qué haces aquí? Cuidado con lo que dices. Todavía no he ajustado cuentas contigo por lo de ayer. Te has vuelto engreído después de solo una noche. Ese eres Wang, y mire a este desgraciado. Incluso se atreve a gritarme. Inútil, ¿no te han golpeado suficiente anoche? Ponte de rodillas y discúlpate con mi mujer. Ponerme los cuernos es una cosa. Pero humillarme repetidamente. ¿De verdad crees que te tengo miedo? Intenta ponerme una mano encima. Vamos, vamos. Perdedor. Solo intenta tocarme. ¿A quién llamas perdedor? ¿Quién eres tú? ¿Qué te importa? Métete en tus asuntos. Soy la cita a ciegas del señor Li Yu. Por supuesto que es asunto mío. ¿Cómo te atreves a hablarle así al señor Li? ¿Estás cansado de vivir? SRL. Le llamas SRL a un repartidor. Lo sobreestimas. Está en una cita a ciegas, te cagaste en los ojos y no te los lavaste. ¿Te atreves a pegarme? Si te atreves a insultar al señor Li una vez más, te haré arrepentirte de esto por el resto de tu vida. Esta mujer está loca. SR Wang. ¿Cómo se atreve a pegarme? Quiero que la dejen lisiada. ¿Sabes quién soy?
¿Te atreves a golpear a mi mujer delante de mí? 10 segundos. Arrodíllate y pide disculpas. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Entonces, ¿sabes quién soy? Aunque sea el emperador del Child. Hoy tendrías que arrodillarte y hacer una reverencia. De lo contrario, Grupo Shanai puede aplastarte con una sola mano. ¿Oíste? Solo necesito una mano para aplastarte. Grupo Shanai. ¡Qué impresionante! Yo, Chenyu, nunca he oído a nadie hablarme así. Dios mío. Eres la señorita Chin de la familia Chin. Abre tus ojos de perro y mira bien. SR Wang, ¿qué familia QN? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Por qué tenerle miedo? Cállate, ¿Por qué me gritas? cállate. Señorita Chin, le pido disculpas por la ofensa. Por favor, no se lo tome a mal. La disciplinaré. Eres una persona magnánima. No te preocupes por mí. Tú no me ofendiste. Es este señor Lee. Acabo de oír a esta mujer decir que ustedes dos engañaron al señor Lee, ¿es cierto? Sí. No solo me engañaste. Trajeron gente a mi casa para insultar a mi madre. Es simplemente imperdonable. Bien. Muy bien. Tú. Y tu mujer. Lárguense de la ciudad de Jiangnan hoy mismo. No vuelvan jamás. ¿Qué dijiste? No oí mal, ¿verdad? ¿De verdad te crees un dios? Diciéndome que me vaya. ¿Quién te crees que eres? Señorita Chin, aunque respeto a su familia Chi. Está siendo demasiado arrogante. Hablo claro, lo que digo es definitivo. Si no quieren irse, bien. Entonces pídanle perdón al señor Lee. Pídele perdón. Solo es un repartidor. Señorita QN, ¿por qué lo defiendes? ¿Buscas su cuerpo o su dinero? Sin Yewan, todos están aquí, ¿por qué no está sentado todavía? Oh Yanshu, presidente del grupo Z Ontia. SRU Yang, ¿por qué ha llegado tan temprano? Mis disculpas. Me he encontrado con un pequeño problema. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? En la ciudad de Jiangnan. ¿Quién se atrevería a ofenderle sin Yewan? Ofender no es la palabra correcta. Es solo que algunos jóvenes, confiando en la influencia de su familia, actúan de manera arrogante, diciéndome que me vaya de la ciudad de Jiangnan y que no vuelva. Me preguntaba quién podría ser. Resulta que es un descendiente de la familia Qin. Incluso si su abuelo estuviera aquí, dudo que tuviera la autoridad para expulsar a alguien del grupo Shanai. Ella no tiene la autoridad. Entonces yo debería tener la autoridad, ¿verdad? Señorita ¿qué hace usted aquí? SR Lee, mi nombre es Xiao Xiao. Mi abuelo es el presidente del grupo Shanai. Si estás dispuesto a casarte conmigo, le daré 100 millones como regalo de compromiso. Locos, están todos locos. ¿Para qué competir con un repartidor? Y 100 millones como regalo de compromiso. Es el cornudo al que dejé. Vale tanto. Señorita ¿qué quiere decir con esto? Este perdedor son las obras de mi mujer. Casándote con él. ¿No te estás rebajando? Hablando así al SR Lee, estás cansado de vivir el asunto anterior. QN yo no lo arreglo contigo, yo puedo arreglarlo contigo. SR Lee, ¿cómo quiere tratar con Wang Daidong? ¿Despedirlo o hacerlo de una vez? Señorita soy el presidente del grupo Z Ontia. Mi nombre es Zhou Yanshu. Su abuelo debería haber oído hablar de mí. ¿Y qué? Vine a Jiangnan esta vez. Específicamente por invitación del presidente Wang, con su grupo Shanai. Para discutir una poderosa colaboración, ¿cierto? El Xin Yeu Yang vino a mí para discutir una colaboración. Solo el pedido vale decenas de miles de millones. Señorita ¿por qué debe? Por un repartidor. Competir con nosotros. Un repartidor. ¿Sabes? Este repartidor. Incluso si pidiera todas las acciones de mi grupo Shanai. Solo necesitaría una palabra mía. ¿Qué? Señorita
¿Habla en serio? ¿Cómo podría un repartidor tener ese tipo de poder? No lo creo. Exageras. Estuve con este desgraciado durante 3 años. El regalo para mí ni siquiera ha llegado a 1,0. ¿Cómo podría tener esa capacidad, abuelo? Todos piensan que estoy bromeando. ¿Qué tal si tú tomas la decisión por mí? Presidente, ¿por qué está usted aquí también? Abuelo, Señorita, soy Shanai. The film was translated Fundé el and grupo Shanai. narrated by M Media. Mis disculpas por cualquier falta de respeto. Por favor, perdóneme. Hola. ¿qué demonios? Figuras tan importantes. Son tan respetuosas con este perdedor. ¿Por qué? La familia Esique está haciendo un gran movimiento. Incluso el cabeza de familia ha aparecido. Parece que mis preparativos no fueron suficientes. ¿De qué estás hablando? No entiendo ni una palabra. No importa si lo entiendes o no. Señorita, ¿vi lo que pasó antes? Estoy mostrando mi cara esta vez, para buscar justicia para usted. Busca justicia para mí. Arrodíllate. Haz una reverencia al Singyali y discúlpate. Singyali, por favor, perdone mi vida. No debería haber sido tan ciego. No debería haber jugado con su mujer. No debería haberte insultado. De ahora en adelante. Tú, Wamaidon, abandona el grupo Shanai. Salte a la ciudad de Jinnan. No dejes que el Singyali te vuelva a ver. Presidente, por favor, perdóneme la vida. Tengo padres ancianos y hijos pequeños. No puedo perder este trabajo, presidente. La palabra de mi abuelo vale oro. No pierdas el tiempo. Esperen un minuto, esperen todos. ¿Se equivocan? Soy la novia de Li Yue. No es más que un mensajero, no cualquier señor Li. Puedo mostrárselas, sus fotos de entrega. Li Yu, tienes un paquete. Ya viene. Todos vieron eso. Es solo un inútil. ¿Una basura despreciable? ¿Por qué debería ganarse tu respeto? Deben estar equivocados. Cierto, el remitente me pidió que te diera un mensaje. ¿Quieres oírlo? Un mensaje. ¿Qué mensaje? El señor de Hyangdong, Yang Qiansan, por la presente regala al Singyali un juego de porcelana Qinghua de Qianlong. Por valor de 30 millones. Esperamos que el Singyali lo acepte. Qinghua porcelana, 30 millones. Vuelve al trabajo cuando hayas terminado. Todavía tenemos muchas entregas hoy. Y también porcelana de QNGHUA. Li Yue, basta de actuar. No te avergüences aquí. Aquí dentro. Si realmente hay una antigüedad que vale 30 millones, me corto la cabeza y te la doy. ¿Es eso cierto? En serio. Todos tienen ojos. ¿Por qué no dejamos que este inútil abra el paquete y veamos? Si no hay ninguna antigüedad dentro, ¿no demostrará eso que te equivocaste de persona? ¿Tiene sentido qué opina, presidente, Singyali, ¿por qué no lo abre y lo ve? Realmente es porcelana azul y blanca. ¿Ahora qué tienes que decir? De verdad es para mí. Debo estar soñando. Singyali, esta porcelana azul y blanca, con sus intrincados patrones superficiales y textura perfecta, es muy probable que sea que no esperaba que el señor de Hyandong fuera tan generoso. ¿Qué dices es verdad? ¿Y si es falsa? Textura perfecta, apuesto a que podrías gastar unos cientos de dólares y comprar una idéntica en línea. Cuida tu boca. Mi abuelo ha manejado más antigüedades que tú comidas. No estás en posición de cuestionarlo. No me malinterpreten. No estoy cuestionando al señor. Estoy cuestionando a Li Yue. Ese farsante pretencioso. Creo que solo está fingiendo. Debe haberla comprado él mismo. Incluso el señor de Hyangdong no regalaría casualmente. Regalar antigüedades Qinghua por 30 millones. Y mira, incluso está en un paquete de mensajería. Exactamente. Porcelana que vale 30 millones. ¿Cómo enviarla por mensajería? ¿Cómo? ¿Todavía no me crees? Si puedo demostrar que esta antigüedad es real. Entonces tienes que arrodillarte y hacerle una reverencia al señor Li y disculparte. De acuerdo, ¿seguro? Entonces pruébamelo. Bueno, para nada. Mira cómo te expongo. Hola papá, soy yo. Quiero invitar al señor Wang Wehun. Pídele que tase el tesoro.
Digo, Puyen Eyue, tú, para competir conmigo por el SRLI. Wang Suehun, maestro examinador. Realmente sacó a relucir a Wang Suehun. Una gran jugada. Cho, no seas grosero. Señor Wang Suehun, es un maestro superior en el mundo de la tasación. Sus métodos de tasación no tienen parangón. Definitivamente puede probar la autenticidad de este farón. The film was Señor Wan, translated and narrated ¿crees que es by real o M falso? Media. Esta porcelana es increíblemente armoniosa, redonda y elegante. Su presencia y encanto son vívidos. La pintura es increíblemente realista. Esto es definitivamente genuino. Genuino. ¿Viejo? Creo que podrías haberlo juzgado mal a tu edad. ¿Por qué no intentas cambiar tus gafas de leer? ¿Quién es usted? Soy un maestro tasador de nivel nacional. ¿Cuestiona mis palabras? Explique sus razones. ¿Cuál es tu estatus? ¿Cómo te atreves a cuestionar al señor Wan? El señor Wan es reconocido a nivel nacional e internacional. ¿Y cómo te atreves a criticarlo? No me importa. Esta porcelana es falsa. Este bueno para nada, el Iyue, este perdedor. ¿Cómo podría tener tanta suerte? No lo creo, aunque me cueste la vida, no lo creeré. Si te atreves a faltarle el respeto al señor Lee de nuevo, te garantizo que no vivirás para ver el mañana. ¿Por qué me pegas otra vez? ¿Qué acabas de decir? Date prisa y arrodíllate. Y haz una reverencia al SRLI, y discúlpate. Señor Wang, señor Ouyang, ¿pueden ustedes dos interceder por mí? Lo siento, no lo conozco. Duenjin, acabas de presumir delante del director y la señorita Chin. Fanfaroneó. Hoy, esta reverencia. ¿La harás, quieras o no? No lo creo, todos son mentirosos. Estuve con este bueno para nada durante 3 años, porque él puede vivir la gran vida tan pronto como me deja, y todo lo que aguanté. ¿Qué dificultades soportaste? Durante 3 años te entregué todo mi salario. Trabajé día y noche. Y tú, me engañaste. ¿Y que si te engañé? No tienes coche, ni casa, ni habilidades. No es justo que te engañara. ¿Quién dice que el Singeli no tiene coche ni casa? Alguien, traigan los regalos. Jiangnanhua Grupo le obsequia al Singeli un coche de lujo por valor de 3 millones. Que el Singeli tenga un futuro brillante. Bienes raíces Jiangnan Z Ontia le obsequia al Singeli una casa de lujo por valor de 50 millones. Le deseo al Singeli un buen viaje y un gran éxito. Tráiganlos todos arriba. Abuelo, esto. Parece que la gente de Jinnin se ha enterado de esto. Han venido a entregarle regalos al Singeli. Debería estar preparado, Singeli. Preparado. ¿Preparado para qué? Todos los regalos aquí para el Singeli deben valer más de 100 millones. Todas las grandes corporaciones de Jiangnan me confiaron la entrega de estos regalos. Mira si hay algo más, en lo que necesites ayuda. No necesito nada más. Abuelo, esta gente es muy rápida. Enviando coches, enviando casas. El Singeli se lo merece. ¿Estás convencido ahora? Date prisa, arrodíllate y pídele perdón al señor Lee. ¿Cuál es su estatus? Ahora lo sabes. Loca. Diviértanse. No estoy actuando contigo. Ingrato. Ouyang, tú y el señor Wan, discúlpense con el señor Lee. Y consideraremos este asunto cerrado. Sí, Singeli. Lo juzgué mal hace un momento. Fui muy ofensivo. Singeli, por favor, sea magnánimo. Perdónenos. Acepto tu disculpa. Gracias. Gracias. Vámonos. Señor Lee, esas personas irrelevantes se han ido. Así que sigamos hablando de las citas ciegas. Di tu precio. ¿Cuánto costará que te cases conmigo? Solo porque eres rico. SRLI. Mi abuelo está justo ahí. Es el jefe del grupo Sanai. Podemos comprometernos ahora mismo. Singeli tome una decisión. Espera un minuto. Ni siquiera sé qué está pasando, y no te conozco. ¿Está bien? SRLI. Pronto lo descubrirás. Señor Lee, esos regalos son reales. Por favor, acéptelos. Les serán de gran ayuda ahora. Solo soy un repartidor. No puedo aceptar recompensas sin más. ¿Y quién se atrevería a aceptar estas cosas sin un origen claro? SRLI. ¿Quién dijo que solo eras un repartidor? Es solo que el momento no es el adecuado. No podemos contarte lo que pasó. Hola, ¿qué? Voy para allá. Oye, SRLI, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa con estos regalos?
Los guardaremos para él por ahora. Serán útiles más tarde. ¿Por qué me llamaste aquí tan urgentemente hoy? ¿Pasa algo? Li Yue. Toma asiento. Eso sucedió hace unos días. Jing Jing me lo contó todo. Como su madre. Debo disculparme contigo. ¿Quién dejó que ese inútil entrara justo después del trabajo? Liu, repartidor. Entonces, deja que vea bien. S.R. Wang. Nuestra relación de 3 años. Me tratas así. Duen Jing, la novia de Liu. ¿Qué me hace inferior a él? Xin Yewan, Grupo Shanai. No tienes vergüenza. Solo un apestoso repartidor. ¿Cómo puedes compararte con el S.R. Wang, que vale miles de millones? Tengo razón, S.R. Wang. No he terminado todavía. Toma este dinero. Y finge que no viste nada hoy. S.R. Wang. ¿Por qué le das tanto dinero? Mejor dámelo a mí. Durante 3 años he trabajado duro, día y noche. He entregado todo mi salario. Y me tratas así. ¿De qué sirve trabajar duro? Incluso si trabajas duro toda tu vida, no valdrás ni un pelo de la cabeza del S.R. Wang. En 3 días, el S.R. Wang se va a divorciar y se casará conmigo. Solo el banquete costará 100.000. ¿Puedes permitirte eso? Inútil. Te mataré. ¿A quién vas a matar? Alguien, saquen a este inútil de aquí. No seas una monstruosidad. Desgraciado. Te lo digo ahora. Tu hijo, ese apestoso repartidor, quiere casarse con mi hija. Necesita 3 millones, no hay trato. Esta rencilla. La vengaré. ¿Me oyes? Duen Long, hermano de Wen Jing. Quiere casarse con mi hermana. 3 millones, ni un centavo menos. De lo contrario, ni siquiera pienses en entrar en nuestra familia. Que mi hermana se haya fijado en tu hijo. So Chanmai, madre adoptiva de Liu. Es un gran honor para tu familia. Sin dinero. Liu Yan, madre de Wen Jing. Vende tu sangre y riñones. Eso es correcto. Mami, Li Yue, ¿qué estás haciendo? Repartidor apestoso. ¿Cómo te atreves a ponerme una mano encima? ¿cuánto crees que me costará? ¿Casarme con ese desgraciado? ¡Qué desgraciado! Cuidado con lo que dices. Lástima que fui a verla antes. Y la pillé en la cama con otro. Mientes. Mendigo mierda. No digas tonterías. No pegues más. Escuchen. Mendigos inmundos. Sin dinero y todavía aspirando a las estrellas. Solo tú. Ni en otra vida serás digno de mi hija. Ella no es digna de mí. ¿Todavía respondes? Te mataré ahora mismo. Finalmente lo he descubierto. Todos ustedes son unos inútiles. Una vieja inútil, un repartidor. Si nos emparentamos con ustedes, estamos prácticamente muertos. Cuidado, ¿entendido? Banda de inútiles. Duan Ting. Mami, toca antes de entrar. Me preguntaba quién era. ¿Qué estás haciendo con este salvaje? Has deshonrado completamente a la familia Duan. Mami, no digas tonterías. Este es el S.R. Wang del grupo Shanai. ¿Qué? Señor Wang, ¿Qué? ¿Tienes algún problema con que juegue con tu hija? no. Por supuesto que no. Que el señor Wang se haya fijado en nuestra Jing Jing es una bendición para nuestra familia por 3 vidas. ¿Continuar? Mami, por favor, no causes problemas. En un momento, el S.R. Wang me lleva al Hotel Wangtian para reunirme con el presidente del Grupo Zongtian. Grupo Zongtian. Ese es el grupo inmobiliario más grande de nuestra zona.
Sí, mami, ve a preparar la cena. Tratemos bien al SR Wang. Iré ahora mismo. Te haré algo delicioso. Lo siento. No hay necesidad de eso. No digas eso. Fui demasiado dura contigo antes. Así que, sobre tu matrimonio con Ding Ding. Solo quiero 100.000 para la dote. No quiero nada más. Dote. ¿Estás bromeando? Me engañó. ¿Crees que todavía me casaría con ella? Li Yue, lo que pasó hace unos días fue un malentendido. Por favor, perdóname. Me equivoqué. Pero lo he pensado mucho. Y realmente no puedo dejar ir nuestra relación. Eres el único con el que quiero casarme. Sí, Li Yue. Mi hija te ama mucho. Solo dale otra oportunidad. De ahora en adelante, ustedes dos solo vivan una buena vida juntos. Estos últimos años de su relación no pueden simplemente desaparecer. Vive una buena vida. Cuando tú y ese bastardo estaban juntos, ¿pensaste alguna vez en nuestra ¿Yo? relación? Li Yue. Aunque mi hija cometió un error, The film was translated ella es sincera contigo. and narrated by M. Ya la hemos Media. regañado. Sé magnánimo. Solo dale otra oportunidad. Sí, Li Yue, lo juro. Nunca volveré a tener nada que ver con nadie más, solo te amo a ti, y solo me concentraré en ti. Aunque yo, Li Yu, no me casaré con una zorra. No deberíamos volver a vernos. Oye, Li Yue, espera, solo quería demostrar que nuestro amor es verdadero e inquebrantable. Solo quería ponerte a prueba. Ahora has pasado la prueba. No podemos simplemente vivir una buena vida juntos. Prueba. ¿Así es como pruebas a alguien? Puede que sea un repartidor, pero tampoco soy estúpido. Tú también, no te pases. Perdedor. No te pases. ¿Cuánto tiempo ha perdido mi hija contigo? Puedes siquiera compensar eso, ¿de acuerdo, mamá? Para. Li Yue y yo nos amamos de verdad. Ya basta de la rutina del policía bueno y el policía malo. Ha desperdiciado su juventud. ¿No he desperdiciado yo mi juventud? No te pases. Te lo digo ahora mismo. O te casas con mi hija, o compensas a nuestra familia con 100 millones por daño moral. De lo contrario, no dejaré que tu familia tenga un momento de paz. Lo sé. Tu madre trabaja en el mercado. Iré. Y volcaré su puesto. Tú, Li Yue, tú, te atreves a golpearme. Li Yue, ¿qué estás haciendo? Pelearé con cualquiera que toque a mi madre. Arriesgaré mi vida por ella. Li Yue. Tienes agallas. ¿Te atreves a ponerle una mano encima a mi madre? ¿Cuánto pagas hoy? Me estás intentando estafar. Estafarte. Tú también deberías reflexionar sobre lo que eres. Seré franco. O pagas unas decenas de millones hoy. O quedas lisiado. Te reto a que lo intentes. Hermano, no pierdas el aliento con él. Yo iré primero. Escuché de mi hermana que te hiciste rico de la noche a la mañana. Arrodíllate y discúlpate ahora que todavía puedes. Haz que te pida disculpas. No deberías considerar si estás siquiera calificado. ¿De quién eres? ¿Qué te importa? Métete en tus asuntos. O te lisiaré a ti también. ¿Estás seguro de que quieres liciarme? Cierto. Dejarte lisiado es demasiado bueno para ti. Me encargaré del inútil primero. Luego de ti. Hijo de puta. Hermano Hu, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Hermano, el subordinado de Jinsu. ¿Sabes quién es él? Es el hombre que nuestra hermana mayor quiere. ¿Te atreves a lisiarlo? ¿Eres siquiera digno? ¿Quién es ese? Hermana mayor. Hermana Jin 13. La emperadora subterránea de Jiangnan. Uzi. Sáquenlos, lisíenlos. ¿A dónde se llevan a mi hijo? No hagas ninguna locura. Llamaré a la policía. Desagradecido. ¿Qué hacemos? Silencio. ¿Tú eres Duan Ting? Soy Duan Ting. ¿Quién demonios eres? No acaba de decir mi hermanito. Yo, Xiang Xue.
conocida en el bajo mundo como la hermana Jiang 13. Tus asuntos con Li Yue, lo sé todo perfectamente. ¿Y luego? ¿Qué quieres decir? De ahora en adelante. Él es mi hombre. No tiene nada que ver contigo. Si te atreves a molestarlo de nuevo, ten cuidado. ¿Y tú? ¿Y toda tu familia? ¿Serán arrojados al río para alimentar a los peces? Vamos, PSR Lee. Esto aún no acaba. Si molestan a mi familia, lo pagará. No te dejaré ir. Vamos. Desecharme. Ni lo sueñes. Voy a pegarme a ti como una lapa por el resto de mi vida. Señorita Jin, gracias por ayudarme. Debo ir al hospital, así que me voy. ¿Cuál es la prisa? Ven, te llevaré a algún lugar. ¿Dónde? Lo sabrás cuando lleguemos. Deja de perder el tiempo o sube al coche. Hola, jefe. The Hola, film was jefe. translated and Levántate. narrated by M Media. Esto es. Este bar. Su facturación diaria es de al menos 1 millón. De ahora en adelante. Esto es tuyo. Dame. Dámelo. Eso es correcto. El dinero en la mesa también es tuyo. Este contrato vale 100 millones. Siempre y cuando aceptes ser mi hombre. Todo lo que tengo es tuyo. Señorita Jin, no te conozco. No puedo aceptar recompensa. ¿Me estás menospreciando? No es eso. Desde que tenía 13 años. He estado sola en el mundo. ¿Qué clase de hombre no he visto? Pero simplemente me enamoré de ti a primera vista. Señorita Jin, ¿no me estás obligando? No era eso. Lo que quiero decir es, necesitamos una base emocional, antes de que podamos hablar de matrimonio. No soy una persona cualquiera. Entiendo. No lloras hasta ver el ataúd, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Vamos. Aquí mismo. Esto. No puedes. No puedo. Puedo. Pero no aquí. Entonces, vamos al hotel. Señorita Jin, cálmate. Tengo unas preguntas para ti. Baja primero. ¿Podemos hablar de esto más tarde? ¿Hablas en serio? En serio. De acuerdo, entonces. Primero iré a retocarme el maquillaje. Si no me obedeces hoy. Te arrepentirás. Quiero usar el baño. ¿Quién eres tú? ¿Estás ciego? ¿No es ese Liu? Wang Yu, compañero de clase de Liu. Wang Yu, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? Mírate. Estás entregando paquetes. Entregando paquetes. Cariño, ¿quién es este tipo? Es feo como un pecado. Y encima, está sucio. Déjame presentarte. Este es el presidente de nuestra clase de secundaria, el Li Yui. En aquel entonces, juró frente a toda la clase que sería un CEO, un pez gordo rico, dirigiendo un equipo de maíz. Ahora bien, está administrando maíz de paquetes, ¿verdad?
¿Para qué molestarse en alcanzar a alguien como él? Vamos, vámonos. Quiero seguir jugando. No hagas esperar al SR Liu. Usted es Charlie. Me adelantaré. Espera, espera. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Tomemos una copa. Hola a todos. Esperen, esperen. Miren a quién encontré. Wang Yu. Acabas de ir a orinar. Y ahora hay un repartidor aquí. ¿Nos va a repartir a todos? So Chao, ¿qué quieres decir con eso? Abre los ojos y mira quién es este. Me parece conocido. Déjame pensar. El Liu. Delegado de clase, Liu, ¿verdad? Shou Chao, compañero de clase de Liu. Shou Chao. Tú también estás aquí. Lárgate. ¿Acaso no te lo dije ya? Alguien como tú no es digno de compararse conmigo. ¿Me debes 100 pavos? Mi mami no tiene dinero. No tengo dinero. Haz que tu mami venda algo. Una vez que haya vendido lo suficiente, tráeme el dinero. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo terminaste de repartidor después de graduarte? Ser repartidor no está mal. La paga es decente. Vivo cómodamente. Cómodamente. Muy bien, entonces, entrega todo el dinero que tengas encima. Paga por protección. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Dinero de protección. ¿En la escuela no te gustaba mucho este juego? Ahora te pido que pagues. ¿Y qué? No tengo dinero. No tengo efectivo. Sin efectivo puedes transferirlo. Tengo que enseñarte. Después de todos estos años en la sociedad, ni siquiera sabes quién soy. Chao, chao, ya es suficiente. ¿Qué estás haciendo? Viejos compañeros, ¿por qué bromeas así? Vamos, líder, tomemos una copa. Si te terminas esta copa hoy, tu otro sueldo, te triplico. Bueno, para nada. Cuando te digo que bebas, bebes. El triple de la paga, ¿sabes? Cuando traje al líder de la clase, se mostró reacio. Dijo que estaba ocupado con el trabajo. ¿Cuánto puede ganar un repartidor? Ni puede permitirse 3 platos. Liu, oye Liu. ¿Te acuerdas de mí? Estaba a punto de presentárselo. Este es el Xin Liu. El que te peleó por tu novia en aquel entonces. No tienes ni idea. El Xin Liu ha tenido muchas mujeres. Joven amo Liu, hijo de Liu Jianfeng. Ese primer amor tuyo. Él jugó con ella hasta arruinarla. Escuché que incluso saltaste de un edificio por ella. Pero a los ojos del Xin Liu, solo una perra paga si quieres jugar. ¿Te arrepientes? ¿Sigues mirándome mal? Como si fuera yo el que jugó con tu primer amor. Deberías agradecerle al Xin Liu. Él es quien te dejó ver qué es la realidad. Muy bien, ya es suficiente. Liu, vamos. Bebe esto. Ya no deberías ser un repartidor. Ven a trabajar a mi empresa mañana. Te haré capitán de seguridad. Puedo ganar entre 10 o 20 mil al mes. Bebe, bebe. Decenas de miles. Bebe. Bébetelo tú mismo si quieres. Liu, ¿estás loco? ¿Cómo te atreves a tocar al Xin Liu? Te llamo líder de la clase para darte la cara. Te estás volviendo engreído, ¿verdad? Eres el primero que se atreve a salpicarme con vino. Te lo digo, hoy, delante de todos. Vas a beber mi orina. ¿Me oyes? Abre la boca. Liu, ¿por qué eres tan impulsivo? El Xin Liu es un famoso gran jefe en Jiangnan ahora. ¿Por qué ofenderlo? Grupo de bastardos. Te ofendí. Solo porque soy un repartidor. Merezco que me menosprecien, ¿verdad? Este perdedor es bastante consciente de sí mismo. El Yeui. Te lo digo. Eres un perdedor, no vales nada. Abre bien los ojos y mira. Mira a todos aquí. ¿Quién no lo está haciendo mejor que tú? Entonces, siempre que alguien esté mejor que yo. ¿Pueden intimidarme? ¿Es eso? Sí, esa es la regla de esta sociedad. La supervivencia del más apto, ¿entiendes? Te estoy preguntando, ¿entiendes? Cariño, no lo molestemos más. Mira, ya está loco. Es solo un repartidor, ignóralo. Déjalo que se pierda. No arruines nuestra diversión. Cállate. ¿Quién eres tú para hablar aquí? Xin Liu no se rebaje a su nivel. Déjalo ir. Sigamos bebiendo. ¿No sería demasiado fácil para él? Dejarlo ir es aceptable. Hoy lo quiero delante de todos. Para que se arrastre entre mis piernas. Solo así terminará. ¿Me oíste?
El joven amo Liu te dijo que te arrastraras, así que arrástrate. Liu, no me culpes por no haber dicho nada bueno por ti. Xingye Liu te está dando una oportunidad, más te vale aprovecharla. Comparado con beber orina, gatear a través de la ropa interior no es nada. ¿Quién está causando problemas aquí? Ese Lee. ¿Qué pasa? Levántese rápido. ¿Quién eres? ¿Por qué llamar al Xingye Li? ¿Eres su chica? ¿Estás herido? Necesitas ir al hospital. No. Ustedes hicieron esto. ¿Qué demonios tiene que ver contigo? Bueno, para nada, métete en tus propios asuntos. También te daré una paliza. ¿Golpéame a mí también? Muy bien, en todos estos años. Eres el primero que se atreve a hablarme así. Señorita, eres bastante bonita. Eres una trabajadora aquí. Estás defendiendo a este perdedor, ¿verdad? Arrodíllate y ruégale. Cierra la boca. No puedes dirigirte al SRL de manera tan informal. Ustedes dos no están montando un espectáculo, ¿verdad? Xingye Li esto, Xingye Li aquello. A ver si se atreve a decir una palabra delante de mí. SRL. ¿Cómo quieres lidiar con ellos? The film was Lidiar con translated nosotros como. and narrated ¿De verdad by crees M que es una Media. especie de dios? Justo ahora, frente al SRL, ni siquiera pudo chillar. Basta, deja de decir tonterías. Esto es realmente aburrido. Salgan de aquí todos ustedes. ¿Me oíste? Fuera, no seas una monstruosidad. ¿Puedo lidiar con ellos como quiera? Así es, como quieras. Todo lo demás, déjamelo a mí. De acuerdo, quiero que todos aquí se arrodillen. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Crees que te estoy dando la cara? Yehui, aprovecha la oportunidad mientras puedas. No seas desagradecido. Repartidor apestoso. ¿Qué te da derecho a decir esas cosas? ¿De verdad crees que eres como el emperador de Jade o algún capo de la mafia? Eres una chica bastante inteligente. Él no es un capo de la mafia. Pero yo sí. ¿Alguien? El SRL acaba de decirte que te arrodilles. Te daré dos opciones. Arrodíllate inmediatamente. O te liciaré las piernas. Adelante, inválidame entonces veamos si lo haces. Perra, ¿cómo te atreves a golpearme? Cosa inútil, ¿te atreves a golpear a mi mujer? Xingye Liu, ¿solo estás ahí parado? Basta, ¿sabes quién soy? Créeme, una llamada telefónica, y puedo meterte en el hospital. ¿Quién eres tú? Liu Tianfeng, presidente de la Alianza Empresarial Jiangnan. Ese es mi padre. Es accionista de este bar. ¿Entiende, perra? Liu Tianfeng. Adelante, llámalo ahora. Dile que estás aquí. Veamos si se atreve a venir. Lo llamaré ahora. Solo espera. Esperaré. Papá, algo ha pasado. Es en nuestro bar, ven rápido. Espera, mi papá viene ahora mismo. Si quieres vivir, arrodíllate y hazme una reverencia. Tal vez te deje ir. Espera a que llegue tu papá. Tal vez sean ustedes los que se arrodillen después. El rey de Jiangnan, Liu Tianfeng, ha llegado. Papá, ¿estás aquí? Papá, ¿por qué me pegas? Golpearte es poco para ti. ¿Sabes con quién te has metido? ¿Con quién me metí? Liu Tianfeng, el líder de la Alianza Empresarial Jiangnan. El hijo de Liu Tianfeng es un malcriado. Espero que la hermana 13 sea magnánima. No guardes rencor por el pasado y perdone a mi hijo. Hermana 13. Ella es la legendaria hermana 13. La verdadera emperadora clandestina de Jiangnan. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo aparecer aquí una persona tan importante? Decirnos que nos arrodilláramos no fue una broma. Ella realmente tiene la autoridad. Liu Tianfeng, ¿y tú? El líder de la Alianza Empresarial, Jiangnan. Pareces un poco incompetente. ¿Qué tal si te destituyo de tu puesto? Hermana 13. No habrá una próxima vez. Date prisa y discúlpate con la hermana 13. Hermana 13, lo siento. Todo es mi culpa. ¿Has olvidado que no fui yo quien te dijo que te arrodillaras? Él es solo un pésimo repartidor. ¿Por qué debería arrodillarme ante él? ¿Por qué? Te diré por qué. Su nombre es Li Yue. Pregúntale a tu viejo. ¿Quién es Li Yue? Yehui. Liu Fu, el mayordomo de Grupo Chitia.
Maestro, él ha entrado. Tal como sospechaba. Todo fue orquestado por la hermana Jean 13. Esta mujer no es simple. Sí, maestro, hablaré con ella. Sal, descendiente de la familia E. ¿Cómo me encontraste? Eres muy inteligente. Todos los demás están intentando empezar con el niño mismo. Pero elegiste seguir observando. Si no me equivoco, debes menospreciar a este niño en tu corazón. Digno de ser el mejor estratega al lado del rey Kui Tian. The film was translated Así es, and tienes razón. narrated by M Media. Si menosprecio a Li Yue. Siempre he pensado que era un pusilánime. Un repartidor común. Enfrentado a la intimidación y la humillación. Solo sabe cómo tragarse su ira y no defenderse. Incluso si el rey Kui Tian lo valora mucho, no entregaría un imperio empresarial tan grande a un cobarde. Tienes toda la razón. Continúa. Si no ocurre nada inesperado, el viejo ha mantenido un perfil bajo. Porque probablemente esté tratando de ponerlo a prueba. Te lo garantizo. Definitivamente no pasará. ¿Estás tan seguro? ¿Cierto? Soy un buen juez de carácter. Si una persona es un pusilánime desde que nace, no importa cuántos recursos le des, seguirá siendo un pequeño bastardo. Los principios operativos de este mundo simplemente no los entiende, así que el resultado estaba predeterminado hace mucho tiempo. Entonces, esperemos y veamos. Él es solo un repartidor. Te equivocas de persona. Has sido un cobarde desde la secundaria. Cállate, ¿sabes? Si ofendemos a la hermana 13, todavía podemos vivir, pero si ofendemos al Xinye, toda nuestra familia morirá. ¿Qué quieres decir con Xinye? Lo siento. Fue mi culpa hace un momento, todo es mi culpa. Xinye Liu, ¿por qué le haces una reverencia a este perdedor? Sí, Xinye Liu, ¿no es solo Liu? ¿Cómo puede ser el Xinye? Cállense todos. Si mencionan al Xinye otra vez, les cortaré la lengua. Xinye no ha hablado en un rato. ¿Por qué no dice algo? ¿Cómo podemos manejar esto para satisfacerte? No he ofendido a ninguno de ustedes aquí. Está bien que no me dejes ir, pero ni siquiera me darás mi dignidad, solo porque soy un repartidor. Me menosprecias. Hermano Li, no fue nuestra intención. No valoramos tu grandeza. Por favor, perdónanos. Sí, hermano Li. Mírate, tan guapo. Nos equivocamos. Amo a los repartidores más que a nada. ¿Cómo podría menospreciarte? Has sido sarcástico desde la escuela. Un hipócrita oportunista. Finges ser bueno. Y luego los traicionas. No esperaba que siguieras igual. Hermano Li, juro ser bueno, ¿vale? Hermano Li. Siempre intimidabas desde la secundaria. Recuerdo entonces, un estudiante destacado. Se suicidó por tu acoso. ¿No recuerdas eso? Hermano Li, eso fue hace muchos años. Escoria que intimida a los débiles. No merecen vivir en este mundo. Dejar que desaparezcan es fácil. Ese era Li. ¿Qué planeas hacer? Solo da la orden. Quiero que le cortes la lengua. No, hermano Li. Rómpanle las extremidades. Hermano Li, no hagas esto. En cuanto a ustedes dos, solo son unos dandis. Salgan de Jiangnan con su viejo y nunca regresen. Hermana 13. Hermana 13, por favor, no le escuches. Lo siento, viejo Liu. Que alguien siga las órdenes del SRLI. Hazlo. SRLI. ¿Cómo crees que lo hice hace un momento? ¿Estás satisfecho? Satisfecho. Entonces, puedes firmar ese contrato de 100 millones y casarte conmigo. Pasar por todos estos problemas, investigando el pasado de un repartidor, incluso haciendo que representen este acto. Solo casarte contigo no es suficiente, ¿verdad? Está todo arreglado. No te preocupes, hermana 13, mi hijo, ellos no tienen ni idea de que este es tu plan. Cooperaré contigo. Entonces estoy aliviado. ¿De verdad te gusta un repartidor? ¿Eres estúpido o soy yo el estúpido? Todo lo que quiero es que él se case conmigo por voluntad propia.
De esa manera puedo controlarlo completamente. Convertirlo a él y al grupo Guitian en mis prisioneros. Déjame jugar y resistir. ¿De verdad crees que podría gustarme un apestoso repartidor? ¡Qué broma! Ya que lo has visto. ¿Por qué no me expones? ¿Por qué debería exponerte? Para ti es solo actuar. Para mí es un beneficio real. Me han disgustado esos tipos durante mucho tiempo. Usando tu cuchillo para matar. ¿Por qué no? Bien hecho, PSRLI. Originalmente quería usarte. Inesperadamente. Me usaste, ¿verdad? La gente como tú tiene un defecto importante. Menosprecias a las personas de bajo nivel. ¿Crees que todos somos tontos? The No film was quise decir eso. translated and narrated by Hermana Media. 13, no soy a quien buscas. Tampoco puedo ayudarte. No me contactes más. No somos la misma clase de personas. Un montón de chicos quieren perseguirme. Tú, un apestoso repartidor, ¿de qué te sientes tan engreído? Maestro. Este chico. En realidad me impresionó un poco. Había 100 maneras. Pero eligió la peor. Esto es equivalente a ofender a la hermana 13. Si fueras tú, ¿qué harías? Simple, fingiría estar de acuerdo con la hermana 13. Luego continuaría haciéndola trabajar para mí. Un caballero no se para debajo de un muro peligroso. A eso le llamas planificación estratégica. Es posible que este chico también haya pensado en esto, pero no lo hizo. Piensas demasiado bien de él. Es solo suerte. Si no me crees, o esperemos y veamos. No hay necesidad de esperar y ver. El tiempo del maestro se acaba. Pronto este chico se enfrentará a la decisión más importante de su vida. Este chico... Segundo tío. Adelante. Liu, déjame decirte algo. Tu rendimiento este mes es un completo desastre. ¿Todavía quieres este trabajo? Segundo tío, el próximo mes trabajaré más. El próximo mes. ¿Por qué no en la próxima vida? Mañana haz las maletas y vete. Segundo tío, No mantengo holgazanes por aquí. dame otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades te he dado ya? Inútil, poco progresista. Segundo tío, este es mi único trabajo. Si me despides, no encontraré nada más. Dame una oportunidad más. Viejo Zour, cálmate. Li Yue. Tienes la oportunidad de redimirte. ¿La quieres? Dime. Vamos. Firma este contrato. Puedes quedarte. Te daremos un aumento de 500 yuanes el próximo mes. ¿Qué? ¿Qué contrato es este? Deja de rondarme. Deber unos millones es algo pequeño. Debes encontrar a alguien para culpar. De lo contrario, irás a la cárcel. Deja de decir tonterías. Normalmente eres tan astuto como encontrar a alguien que asuma la culpa. ¿Quién querría cargar con la culpa? Lo tengo, tu sobrino. No es el chivo expiatorio perfecto. No preguntes qué tipo de contrato es. No te hará ningún daño. Tu segundo tío y yo lo hemos discutido. Planeamos prepararte. Abriremos una sucursal para ti. Te haremos el gerente de la estación. Acuerdo de transferencia jurídica. Basta de tonterías. No te hará ningún daño. Mucha gente quiere firmar esto y no puede. Si lo firmas, incluso te daremos 500 yuanes adicionales al mes. ¿Dónde más vas a encontrar un trato como este? Fírmalo. Segundo tío, segunda tía, si no me equivoco. ¿Quieren dañarme? ¿Quieres que asuma la culpa? Liu, ¿de qué demonios estás hablando? Soy tu segundo tío, no tu enemigo. ¿Qué ganaría yo jodiéndote? Solo fírmalo. Te daré un aumento de 1000 yuanes. No firmaría esto ni por 10.000 yuanes. Fírmalo o vete. ¿De verdad te crees alguien? No. Si no fuera por mí que te di este trabajo, serías un perro callejero. Realmente tienes agallas. No saldrás de esta habitación hasta que firmes. Se supone que eres mi pariente. ¿Por qué me haces esto? ¿Pariente? ¿Cuánto vale un pariente en estos días? Si no fuera por mí que te doy comida, estarías durmiendo en la calle mañana. Aléjese del SRLI. ¿Quién eres? ¿Quién te dejó entrar? ¿Sabes que esta es una oficina privada?
No necesitas saber quién soy. Escuché todo lo que acabas de decir. A partir de hoy, esta empresa de reparto express, yo, Lexi Xiao, la adquiero The film was oficialmente como regalo de translated bienvenida. and Es para Li narrated Yue. by M Media. ¿Crees que puedes adquirirlo así como así? Eres un desastre. Vestido así. Cualquiera que no te conociera pensaría que te estás prostituyendo. Xiao Wang. ¿Cómo te atreves a pegarme? No solo me atrevo a golpearte, sino que con solo una palabra mía, puedes ir a la cárcel mañana. ¿Qué haces exactamente? Esta es Xiao Xiao, la hija mayor de la familia E. La familia E. Tú. Eres la nieta del presidente del grupo Sanai. Estos 5 millones son para comprar tu estación de reparto express. Eso debería ser suficiente. Te daré 3 segundos. Firma el contrato de transferencia inmediatamente. 5 millones. Fírmalo ahora. SR Lee, nos encontramos de nuevo. Confío en que haya estado bien. Esta estación de reparto express. A partir de hoy, usted es el nuevo jefe de estación. ¿Alguna objeción? Señorita E, esto. Me temo que no puedo aceptar esto. No se preocupe, SR Lee. Este no es mi dinero. Es tu dinero. Mi dinero. Tu regalo en el hotel la última vez. Lo convertí en efectivo para ti. Estos son 120 millones. Es toda tu propiedad, a tu disposición. 120 millones. Sobrino, ¿te hiciste rico o ganaste la lotería? Dios mío. Este número es aterrador. Sal una vez que hayas firmado. El contrato está firmado. No molestaré. Su tiempo a solas con mi sobrino. Vámonos. Date prisa y vete. Este dinero no es mío. No creo que pueda aceptar esto. Sé lo que estás pensando. Debes estar pensando porque un repartidor común. ¿Por qué? Sucederían tantas cosas increíblemente afortunadas. ¿Sabes la verdad? Claro que lo sé. Pero si quieres que te lo diga, ¿cómo me lo recompensarás? Señorita E. Usted es una rica heredera y yo solo soy un repartidor. No tengo forma de pagártelo. ¿Quién dice que no? No seas así. SR Lee, yo, Lexi Xiao, soy así de hermosa. No sientes nada por mí. Tú, escúchame. Si eres hombre. Abre los ojos y mírame. Cálmate. ¿Qué estás haciendo? Señorita E, yo no soy ese tipo de persona. Te estoy diciendo, si tienes las agallas, quítame la virginidad. De lo contrario, no me culpes por menospreciarte. Deberías mantenerte pura. Lo que el viejo caballero junto al rey Kuitian dijo, ¿era cierto? No eres alguien que se deje tentar fácilmente. Felicidades, has pasado la prueba. ¿Qué prueba? Ven conmigo, te llevaré a conocer a alguien. Ahora es el momento de que tomes una decisión. Haz cualquier pregunta que tengas. Este viejo caballero te dará las respuestas. Anciano. ¿Cómo está tu vista? Vista. Sí, tu vista. Es bastante buena. Dime qué ves. Rascacielos. Rascacielos. Para ser precisos. Cada edificio. Cada parcela de tierra. Es propiedad del rey Chitian. Rey Chitian. ¿Quién es él? Es tu padre biológico. Padre biológico. El año en que naciste. Tu padre era un distribuidor en el campo. Un día, conoció a un sacerdote taoísta que dijo que estaban destinados a encontrarse. El sacerdote te leyó la fortuna. El resultado fue que naciste con el destino de una estrella asesina de riquezas, extremadamente incompatible con tu padre. Tu padre era un hombre ambicioso. Así que te envió a un orfanato. Y cortó todo contacto. Más tarde, una familia te adoptó. Ellos son tus actuales padres adoptivos. ¿Me estás tomando el pelo? Bromeo. Aquí está tu certificado de nacimiento y tu certificado de adopción. Así que todo lo que ha pasado estos últimos días es por culpa de mi supuesto padre biológico. Rey Chitian. ¿Cuáles son sus antecedentes? Buena pregunta, escucha. Todos estos edificios aquí The film was son solo una translated pequeña rama del and grupo Chitian, narrated by M Media. fundado por tu padre. Todo lo que te rodea.
Tu comida, ropa, vivienda, transporte. De arriba a abajo. Todo lo relacionado con el comercio. Tiene la marca del grupo Chitian. Así es. Todo el mundo de los negocios gira en torno a tu padre, el rey Chitian. Él solo vale 10.000 soldados. Una orden casual suya puede convocar a los 4 dioses de la guerra, los 8 reyes celestiales, e incluso desencadenar una tormenta financiera, como no se ha visto en décadas. Si es tan poderoso, ¿por qué me abandonó? Solo soy un repartidor. No soy digno de esta fortuna. El viejo me dijo una vez que dedicó su vida al mundo de los negocios. Amasó innumerables riquezas y construyó una vasta red de contactos. Pero siempre sintió un profundo sentimiento de culpa hacia ti. Y entonces, Así que decidió dejarte toda su fortuna. A ti. Serás el heredero del grupo Chitian. Este tonto probablemente no se negará, ¿verdad? Joven amo, con solo asentir con la cabeza, te convertirás instantáneamente en una de las personas más ricas del mundo. Tu vida se transformará en otra trayectoria. Pero hay una condición. ¿qué condición? Tienes que firmar un acuerdo de parentesco y cortar todos los lazos con tus actuales padres adoptivos. Solo puedes tener al rey Chitian como tu padre. Nunca podrás volver a ver a tus padres adoptivos. Lo siento. No estoy de acuerdo. ¿Estás loco? Li Yue, sé racional. Sabes a lo que estás renunciando. Es una riqueza inconmensurable. Sí. Pero me niego. Será mejor que lo pienses bien. Heredarás toda la propiedad del rey Chitian. Con un solo pisotón suyo, todo el país tiembla. Todos los magnates de los negocios del país se inclinarán ante ti. No solo tendrás el poder de comandarlo todo, sino que también poseerás una fortuna que rivaliza con las naciones. Solo soy un repartidor. No tengo la capacidad de heredar tal patrimonio. Además, en mi opinión, comparado con todo esto, mis padres son más importantes. Pero solo tienes un padre biológico. Y ese es el rey Chitian. Padre biológico. En mi opinión, solo aquellos que me criaron son mis verdaderos padres. Sigues diciendo que es mi padre biológico. Entonces pregunto, si quisiera reconocerme, ¿por qué no vino él mismo, en vez de mandarte? Bueno, el maestro tiene sus razones. Buenas razones tendrá. Entonces dile que no voy a dejar a mis padres. Adiós. Alto. Ese ave es que una vez que te niegues, todo lo que has tenido estos últimos días desaparecerá. Volverás a ser ese repartidor común y corriente. De vuelta a esa familia empobrecida. Esa es mi vida. No hay nada malo en ello. Li Yue, eres un idiota. No hay nadie más tonto que tú en este mundo. Sabes a lo que has renunciado. Tonto. Gran tonto. Viejo, ¿qué hacemos ahora? Niña. ¿Qué hacer en verdad? Has perdido. ¿Perdí? ¿Cómo pude perder? Así es. El maestro y yo hicimos la misma elección. Elegimos al joven amo. Él no heredará. ¿Qué sentido tiene eso? Esa es una decisión que solo un tonto tomaría. Al contrario. Creo que el joven amo es verdaderamente un sabio tonto. Él sigue su corazón. El maestro eligió abandonarlo en aquel entonces. Pero no era así. Pero, no significa eso. Que lo perderá todo. Volverá a ser un repartidor por el resto de su vida. ¿Qué tiene de bueno eso? No lo entiendo. No has alcanzado ese nivel de comprensión. Todavía no. Bien, ya veremos. Sin la protección del rey Kuitian, ¿con cuántos problemas se encontrará? Bueno, para nada. Te lo diré una vez más. Si no convences a tu hijo de que se case con mi hija, créeme, divulgaré todos los trapos sucios de tu familia, por todas partes. ¿Por qué eres tan irrazonable? ¿Razón? ¿Qué razón hay para hablar con una cosa sin educación, como tú? Tú. Solo haz lo que te digo. No digas que no te lo advertí. Tu hijo hizo que alguien golpeara a mi hijo. Si le extorsionáramos dinero, podríamos conseguir al menos unos cuantos millones, ¿o verdad? Esta cosa. Basta de tonterías.
Lo sé. Tu hijo te escucha. Mientras lo persuadas. Todavía podemos ser consuegros. Pero fue tu hija la que menospreció a mi hijo. Deja de decir tonterías. Solo haz lo que dice mi mami. ¿Cierto? Solo haz lo que te digo. Pero mi hijo ya tiene novia. Acaba de venir a verme. ¿Novia? ¿Qué novia? No sé nada de eso. Déjame decirte. Tu hijo solo puede tenerme a mí como novia. Dime dónde está esa chica. Le arrancaré la cara. Tú. Ustedes, lárguense de aquí. No me molesten aquí. Mi hijo no se casará con una zorra. ¿Qué has dicho? Pequeña desgraciada. ¿A quién llamas zorra? ¿Un tigre dormido? ¿Crees que soy un gato enfermo? Hoy yo. Te voy a dar una lección. Ni siquiera sabes lo que es el miedo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a golpear a alguien? ¿Estás bien? Conmigo aquí, nadie se atreve a hacerte daño. ¿Estás bien? Bastardo. ¿Crees que realmente no me atrevería a causarte problemas? No solo ofendiste a Liu, sino que ahora quieres lastimar a su madre. ¿De dónde ha salido esta pequeña perra? ¿Cómo te atreves a entrometerte? Será mejor que te cuides la boca. No me importa cuál sea tu propósito hoy. Sal de aquí ahora mismo. No es asunto tuyo. No creas que te temo por ser la hija mayor familia Kui. Estamos aquí por la madre de Liyue. Quítate del camino. ¿Qué pasa si no lo hago? Si no lo haces, te arrancaré la boca. Mírate, perra, tienes las agallas para ponerte delante de mí. Sí. Entonces ven e inténtalo. Persona que no sabe leer a los demás. Te azotaré bien. Fuera, par de fantasmas. Xingyeli. Eliyeui. ¿Qué estás haciendo aquí? Suéltame. Liyue, casi es como tratas a tu suegra. Suéltame. No eres mi suegra. Lárgate de aquí ahora mismo. O no me culpes por ser grosero. Grosero, qué grosero. Nos vas a golpear. Piénsalo bien. Lo creas o no. Ni siquiera necesito mover un dedo. Solo necesito una palabra. Y ambas acabarán en el hospital. Y no volverán a salir. Maldito repartidor apestoso. ¿Cómo te atreves a amenazar a tus mayores? Tú. Mami. The film was translated No olvides and por qué vinimos narrated aquí. by M Media. Liyue. Llegas justo a tiempo. Necesitamos hablar contigo. ¿Tienes un momento? No tengo nada que deciros, fuera. ¿Por qué estás siendo tan agresiva? Liyue, realmente necesitamos hablar contigo. Fuera. Vamos. Mamá, ¿estás bien? Estoy bien. Gracias a la novia de este mocoso. Es una buena chica. Novia. Liyu, con algo tan grande sucediendo. Por supuesto que tuve que venir al hospital a cuidar de la tía. Ni siquiera me lo dijiste. ¿De qué estás hablando? Hijo. Xiao Yue es 100 veces mejor que Duan Ting. Claramente es de buena familia. Más te vale tratarla bien de ahora en adelante. Mamá, ella no es mi novia. Me has confundido con otra persona, señorita Chin. Por favor, márchese. No molestes el descanso de mi madre. Xingyeli. No tengo nada que decirte. Fuera. Tía, por favor, razona con él por mí. Últimamente ha estado discutiendo conmigo. ¿Discutiendo, mocoso? ¿Cómo te atreves a hablarle así? Es tu novia. Mamá te lo dijo. Sé amable con la gente. Mamá, lo sé. Hablemos fuera. Vamos. Vamos.
Sé por qué te acercas a mí. Porque soy el hijo del rey Chitian, ¿verdad? Lo sabes todo. Sí, lo sé todo. Pero lo siento. Ya me he negado a reconocer al rey Chitian. Él no tiene nada que ver conmigo. Sinjeli está bromeando. ¿Crees que es necesario? Entonces, por favor, dime, ¿por qué rechazaste una oferta tan generosa? Si fuera yo, definitivamente elegiría heredar. Entonces no eres yo. Estoy muy agradecido de que hayas cuidado de mi madre, pero nuestra amistad termina aquí. Este bastardo conoció a algunas personas importantes. Y de verdad se cree alguien. Hija. Si no me hubieras detenido, él lo habría matado a golpes. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos secuestran? Mami, ¿estás bien? Hija, estoy bien. Hija, ¿has ofendido a alguien? No, no lo recuerdo. Permítame presentarme. Li Yue, no estabas recién en el hospital. ¿Cómo llegaste delante de mí? No soy Li Yu. Mi nombre es Li Tianxi. Soy el heredero del grupo Chitia. Y también el hermano gemelo de Li Yu. Li Tianqi, hermano gemelo de Li Yue. ¿Hermano gemelo? ¿Por qué no sabías sobre esto? Nunca lo oí. Es cierto. No importa, solo necesitas saber una cosa. Solo tengo un objetivo ahora. Eso es hacerle temer. Hay 2.000 millones aquí. 2.000 millones. Escuché bien. ¿Qué quieres decir? Tu nombre es Wen Jin. Te reconozco. Has estado con Li Yu durante varios años. Debes saber. ¿Qué es lo más preciado para él? Dímelo y estos 2.000 millones son tuyos. Y vaya, así es nuestro gran jefe Li Yue. Aquí para inspeccionar el trabajo. Sin Yelio, no soy un gran jefe. Mi tío está adentro. Necesito hablar con él. Mejor no vayas a verlo ahora mismo. Acaba de perder los estribos, por tu culpa. ¿Qué quieres decir con mi culpa? Li Yue. Esa mujer rica, de Xiao Xiao. ¿Dónde encontraste a esa actriz? Engañó por completo a tu tío. ¿Qué quieres decir? No me digas que no lo sabes. Esa mujer, es Xiao Xiao, vino de nuevo. Destruyó el contrato y todo. Tu tío está furioso. Es un muerto de hambre otra vez. Li Yue. No me digas que esta es tu forma de vengarte de tu tío. Brillante. Segundo tío, segunda tía. Pequeño bastardo, ¿te atreves a mostrarte aquí? Inútil. Pero eres bueno para joder a tu tío. ¿Quién te dejó entrar? Tío, escúchame. Escucha, mi culo. Si no te golpeo hoy. No soy tu tío. The film was Vamos, translated tienes and décadas de edad. narrated by M. Siempre Media. recurriendo a la violencia. Llévenlo al hospital. ¿Quién paga las facturas médicas? Fuera de aquí. No puedo tolerar tu presencia aquí. ¿Cuál es la prisa? Sobrino, ¿recuerdas lo que te dijo tu tía? Sobre el firmante. Tía, entiendo lo que quieres decir. ¿Quieres que firme ese contrato? Asumir la culpa por ti. Puedo firmar el contrato. Puedo asumir la culpa. Mi madre está hospitalizada. Necesito pedir dinero prestado. No mucho. Solo 100.000. 100.000. Estás pidiendo una fortuna. ¿Vales tanto? No te metas conmigo. Estaría asumiendo millones en deudas por ti. 100.000 ya es un buen trato. Lárgate. Ni menciones los 100.000. Ahora ni siquiera puedo sacar 50.000. Sobrino, 100.000 es realmente mucho. ¿Puedes bajarlo un poco? Tía, 100.000 es realmente el mínimo. Mi mamá todavía está en el hospital. Tienes que entender. Tu mami. ¿De verdad crees que eres el hijo biológico de mi hermana? Haciéndote el hijo filial conmigo. Fogón, ¿qué estás diciendo? Sobrino, tu segundo tío está ebrio. No escuches sus tonterías. No estoy borracho. ¿Quieres oír la verdad? No. Te lo diré. No eres el hijo biológico de mi hermana. Eres el mendigo que mi hermana recogió del lado del camino. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez. Solo eres un perro callejero. Oigan, os dejen de pelear. ¿Cómo puedo siquiera? Suéltame. ¿Todavía te duele? Mi hermana quiso un hijo toda su vida. Pero no tuvo uno. Pasó por el orfanato.
Y te adoptó. Si no me crees, pregúntaselo a ella misma. Tu primer tío estaba en contra. Pero tu mamá insistió en que tenía una conexión contigo, comprándote comida, comprándote ropa nueva, incluso consiguiéndote un trabajo. Te trató como a su propio hijo. No tienes que preocuparte por lo de Cal. Tengo 30.000 restantes. Tómalos. Eso es todo lo que podemos hacer. Todos estos años que has trabajado para mí. Perezoso y lento, no te culpo. Hemos terminado. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Deitant? Mamá. Mamá, ¿estás bien? Mamá. Hijo. Acabo de tener una pesadilla. Soñé que alguien intentaba estrangularme. Mamá, ya casi es hora. Mamá, ¿de qué estás hablando? Solo fue un sueño. Mamá, en realidad. Hay algo que te he estado ocultando. Lo sé todo. ¿Sabes? El segundo tío te lo dijo. Mocoso apestoso. Todavía me reconoces como tu madre. Sí. Mamá. Incluso si fueras mi mamá, solo por un día, te reconocería de por vida. Bien. Buen chico. No te crié para nada. Nunca. Pensé que tendría un hijo. Tenerte como mi hijo es mi bendición. Mamá. Hijo. ¿Quién llama? Estúpido. ¿Te gustó la sorpresa que te envié? Lástima que la hayas visto. ¿Quién eres? No necesitas saber quién soy. Tengo otra sorpresa. Creo que te interesará mucho. Hijo, esconde a tu madre rápidamente. Corre, hijo. 2 horas después. Fábrica abandonada de calle Pelo Rojo, estaré esperando. No me hagas menospreciarte. ¿Quién era? ¿Por qué estás tan nervioso? The film was translated Mamá, algo and pasa con el narrated segundo by tío. M-Media. Tengo que irme. Vale, ten cuidado. No, me temo que es demasiado peligroso ir solo. Hola, 13ª hermana, mi papá ha sido secuestrado. Necesito un favor. Reúne gente y ven a salvarlo. Estoy ocupado ahora mismo. Ve a buscar a alguien más. 13ª hermana, sé que tienes mucho poder en Jiangnan. Un pequeño favor como este no es nada para ti. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Precio. ¿No te parece gracioso? Lo llamo SRLI. Pero ¿de verdad crees que te respeto? No eres nada. Más que un repartidor patético. Me equivoqué cuando dije que quería casarme contigo. ¿De qué me sirves ahora? ¿Qué tiempos de entrega más rápidos? ¡Qué gracioso! Yo. Chao, chao. Necesito un favor. Mi papá ha sido secuestrado. Claro que puedo ayudar. Pero mi tarifa por aparecer es de 1.800.000, ya que eres una cara conocida. Te haré un descuento del 8%, transferencia bancaria o efectivo. No puedo pagar tanto. ¿Cuánto tienes? Mira quién está aquí. Papá. Hijo, ¿cómo llegaste aquí? Corre, hijo. No puedes meterte con esta gente. Corre. ¿Eres Li Yu? ¿Quién eres tú? ¿Importa quién soy? No importa. Hablemos de esto. Te daré lo que quieras. Dinero.
Escuché que recientemente renunciaste a una fortuna inconmensurable para convertirte en una especie de repartidor bueno para nada. ¿Cuánto puedes darme? Sin importar el costo. Los reuniré para ti. ¿Crees que estoy aquí por tu dinero? Entonces, ¿qué quieres? Quiero tu vida. Te daré dos opciones. O te bebes este tazón de orina y juras no volver a reconocer a ese Rey Chitian como tu padre. O te dejaré verme descuartizar a este viejo, pieza por pieza. Bébetelo. Buen chico. Muy apropiado para un repartidor. No, hijo. Deitant. Después de todos estos años, sigues siendo el mismo. Me decepcionas. Eres Wanhu. ¿Recuerdas a Scarface Chong? ¿Recuerdas cómo te mandé al hospital? Haciéndote el duro conmigo. Escuché que ahora vives a costa de una mujer. ¿Por qué renunciar a ser un líder de la pandilla Hyangna? ¿Para hacerte el tonto? ¿Dónde está tu vieja arrogancia? Deja las tonterías, suéltalos. O te arrepentirás. Arrepiéntete. Me gustaría ver cómo. Ajustemos las cuentas de hace 3 años. Y de Ayota. Estamos en el siglo XXI. ¿Crees que te retaría a duelo? Scarfacección. ¿Todavía te acuerdas de tu abuela? 13ª hermana, aún no estás muerta. ¿Cómo podría estar muerto si tú sigues vivo? Nadie se mueva. Te digo que mis hombres está justo detrás de mí. Si sabes lo que te conviene, piérdete. O te muevas. ¿Qué estás haciendo? No te muevas. Estás ciego. Hace 3 años mataste a mi amante. The film was translated and 3 años después te narrated estás by metiendo con mi Media. hombre. Así que... tu vida no es lo suficientemente corta. ¿Sabes quién está detrás de mí? No es solo el grupo Kuitian. ¿Sabes? ¿Crees que soy tú? Yendo por ahí sin usar el cerebro. Suéltame, no me toques, suéltame. Tocaste a mi hombre. Al menos discúlpate antes de que te deje ir. ¿No es cierto, repartidor? ¡Ey! Te salvé, al menos da las gracias antes de irte. Sé quién lo hizo. Ve y díselo. ¿Por mí? Si se atreve a tocar a mi familia de nuevo, arruinaré todo lo que tiene. Me aseguraré de que no tenga paz. Solo eres un apestoso repartidor. ¿Por qué eres tan guapo? Hijo. Date prisa, algo le pasó a tu mami. ¿Qué? Cariño. 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 Despierta. Despierta. Cariño. Despierta. Despierta. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? La vigilancia muestra que alguien entró y la mató. The film ¿Quién was era esa persona? translated and narrated Ya hemos by llamado a la policía, Media. ellos investigarán. Mis condolencias. Organiza el funeral lo antes posible. Cariño. Perder a un ser querido debe sentirse bien, ¿Quién eres? Presentarme. Yo. Soy Li Tianfei, heredero de Rey Chitia. También. Tu hermano gemelo. Tu madre adoptiva. Envié a alguien a matarla. Es un placer conocerte.
Bastardo. Te mataré. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Matarme? Tú. Solo eres un pequeño repartidor bastardo. No entiendes de intrigas. No entiendes de influencia. Incluso si ese viejo insiste en elegir como su heredero. O durarás 3 días en mis manos. ¿Entiende? Tú. Así que, en realidad, vivir como un perro. ¿O es tan malo, verdad? Si insistes en pelear conmigo, deberías saber cuánto vales. Es una pena que ya hayas perdido antes de empezar. Cierto. Olvidé decirte. Tu madre adoptiva no tenía muchos días de vida de todos modos. Le diagnosticaron un tumor cerebral, solo la envié a su camino. Deberías estar agradeciéndome. ¿Qué haces aquí otra vez? El viejo me envió para decirte. Su tiempo se está acabando. Él también sabe lo que te pasó. Ya no serás su heredero. No te obligamos. Solo quiere verte una última vez. Después de todo, solo te ha visto recién nacido. Si realmente quiere verme, ¿por qué no viene él mismo? Al viejo le gustaría venir, pero no puede. Hace 1 año, sufrió una lesión cerebral y se convirtió en un vegetal. Todo lo que está sucediendo ahora, soy yo llevando a cabo su voluntad. Apenas se aferra a la vida. No me estás tomando el pelo. Es absolutamente cierto. Nadie en Grupo Chitian sabe de esto todavía. Por favor, manténlo en secreto, joven amo. El viejo dijo que está bien si no quieres verlo. Pero necesitas guardar esto. The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué es esto? Esta es la ficha del Rey Celestial. El viejo la guardó desde la cima de su poder. Cualquiera con influencia que vea esto hará una cosa por ti. Ten cuidado. Espera. El viejo te dio la ficha. No como un recuerdo, sino para que yo mismo matara a Li Tianzi y recuperara lo que me pertenece, ¿verdad? Eres increíblemente perspicaz, joven amo. Sé que yo haría lo mismo. Regresa y dile a ese viejo, aferrado a su último aliento, que le dejaré ver cómo me vengo. El viejo escuchó todo, joven amo. Me dijo que te deseara buena suerte. La persona que esperas no es solo Rei Kuitian. No recibimos repartidores aquí. Y ciertamente no recibimos perdedores. Lárgate. Quiero ver al jefe de ustedes. Piérdete si no quieres morir. Repartidor. Me buscas. Déjame decirte algo. No me gusta ayudar a los perdedores. Si quieres mi ayuda de nuevo, 1 millón, ni una sola moneda menos. Necesito que hagas 2 cosas por mí.
Primero, averigua quién mató a mi madre adoptiva. Segundo, dame su información exacta. ¿Crees que te ayudaré? Solo porque me lo pides. Estás delirando. Te ayudé antes como un favor. Pero ahora... no eres digno. No tengo. Entonces, lo tiene. Esta es... la ficha del Rey Celestial. Salve al Rey Kuiyan. Quiero resultados en 10 minutos. Sí. Piérdete. No interrumpas mi trabajo. ¿Ya terminaste? Estás aquí todos los días. Si tienes dificultades, ve a informar a la policía. Cálmese, señor. ¿Qué está pasando? El hijo del CEO del grupo Wasan me agredió sexualmente. Quiero justicia. Eres un repartidor, ocúpate de tus asuntos. Dejémoslo así, señor. Hazme un favor. Bien, te haré un favor. Te dejaré ir hoy, pero no vuelvas mañana. Gracias. Gracias. Está bien. 10 minutos después. Vigila ese lugar. No necesitas volver por justicia. Tú. Papá. Me he encargado de todo. No te preocupes, lo he enviado al extranjero. Nadie lo volverá a encontrar jamás. ¿Qué hay de ese Liu? Liu, ese bueno para nada, es solo un niño. No solo su mami. Conseguiré a alguien que se encargue de él también más tarde. La llamada ha terminado. Eres tú, chico. Te he estado buscando por todas partes, paga. Enviaste a alguien a matar a mi mami, ¿verdad? Prueba. ¿Tienes alguna prueba? ¿Crees que no tengo pruebas? Este contrato es la prueba de que contrataste a un asesino. En estas fotos. También hay fotos tuyas enviándolo al extranjero. Nunca olvidaré sus ojos. Yo la maté. ¿Qué demonios vas a hacer al respecto? De acuerdo. He estado esperando a que dijeras eso. Joven maestro Lee, eres realmente increíble. No dejes que el teléfono nos moleste. Fuera. Desgraciado, ¿cuántas veces te lo he dicho? No interrumpas mis negocios. Sí, joven maestro Lee. Mi querido hermano, divirtiéndote con esa fulana. Sus habilidades en ese ámbito son probablemente mejores de lo que piensas. Tienes agallas. Llamándome directamente. ¿Quieres que le dé una lección a tu exnovia? No es necesario, puedes quedártela. Llamo para informarte. Que Liu Dao del grupo Wasan, a partir de hoy, ha desaparecido completamente de este mundo. ¿Qué quieres decir? Para decirlo de forma sencilla, dentro de 3 días, celebraré el funeral de mi madre en la funeraria. Si vienes, arrodíllate ante el altar de mi madre y haz 100 reverencias. Podría perdonarte la vida. Si no vienes, perderás todo lo que tienes ahora. Piérdete. Hola. Llama a Yang. Dale 100 millones. El objetivo es Liu. ¿Te di la información? Deja que esos 2 extranjeros se encargue. ¿No se supone que son los asesinos mejor clasificados? Lo quiero muerto. Lo quiero muerto y enterrado. Sinjeli. Verificamos y el saldo de su cuenta es de 300 millones.
300 millones, hijo. ¿Estoy soñando? The film was translated Quiero retirar 10 and millones narrated primero. by Tengo Ed una Media. solicitud más. ¿Qué solicitud? Quiero estos 10 millones en monedas de un yuan. Haz que los cuente todos él mismo. No puede salir del trabajo hasta que haya terminado. Ni siquiera puedo contar tanto, gerente. Renuncie si no puede terminar de contar. Ofendimos al Sinjeli, nuestro principal cliente. Este pequeño castigo no es nada. ¿Tiene alguna otra instrucción? Este tipo no tiene respeto. Presumido a partir de hoy. Está despedido. ¿Qué, hermano Wen? Yo. Cállate, no vengas más a trabajar. Papá, volvamos. Pueden entregar el dinero más tarde. Sinjeli, permítame acompañarlo. Señorita Chin, ¿qué hace aquí? Pasaba por aquí y te vi. Te llevaré. Tío, toma mi coche. No. Hijo, todavía tengo algo que hacer. No te quedes ahí parado. Tú primero, tú primero. Rápido, rápido, rápido. Sinjeli, no se vaya todavía. Tengo algo en lo que me gustaría pedir tu ayuda. ¿Qué pasa? He oído hablar del grupo Wasan. Usaste la orden del Rey Celestial para ordenar a Jinsu que trabajara para ti. Yo también he oído hablar de eso. Y luego, Mi empresa ha tenido algunos problemas. Me gustaría pedir tu ayuda. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿por qué crees que puedo ayudarte? Creo que puedes. Porque eres descendiente del Rey Chit-Yan. Debes ser un dragón entre hombres. Desafortunadamente no lo soy. Deberías buscar ayuda en otro lugar. Cuidado. Xingyu, Corre. Tú eres Li Yu. Li Tianzi es demasiado tacaño. Enviando solo a ustedes dos para matarme. Me subestima. Deja de decir tonterías. Prepárate para morir. Hoy no puedes escapar. Lo siento por ti. Hermano, vamos a luchar contra ellos. Pruébame. ¿Estás bien? Acabad con ellos. ¿Realmente no crees que estoy aquí hoy para entregar el poder, verdad? Mi querido hermano, ¿estás listo? ¿De qué estás hablando? No entiendo. No entiendo. Deja de hacerte el tonto conmigo. Yeui, han pasado menos de 3 días desde que te transferí las acciones. ¿Y ya tienes tanta prisa por malversar fondos públicos? ¿Qué crimen tan enorme has cometido? Li Yu, Sinjeli. Soy de la oficina de cumplimiento. Está arrestado por sospecha de malversación de enormes sumas de fondos públicos. ¡Ay, Li Tianzi! Estás calumniando. Tienes que mostrar alguna evidencia. ¿Quieres pruebas, verdad, director Wan? Dígale que lo sepa. Este es el contrato de venta que utilizó para transferir los fondos públicos. Li Tianzi. ¿Eso es todo lo que tienes? No entiendo lo que dices. ¿Así es como vas a lidiar conmigo? Es un hecho que malversaste fondos públicos. ¿Qué pasaría si te dijera que la empresa ya se ha declarado en bancarrota? Estos fondos públicos. ¿De dónde sacaste la confiscación? ¿Qué has dicho? Grupo Chit-Yan ha declarado bancarrota. Director Wan, si dice que malversé fondos públicos, entonces al menos tiene que decirme a dónde fueron estos fondos. No me digas que me lo van a descontar del sueldo. Li Tianzi, ¿qué te pasa? No sé. No sé.
loco, lunático. ¿Sabes siquiera cuáles serán las consecuencias de tus actos? ¿Cuáles serán las consecuencias? Soy un loco. Yo solo destruí el grupo Chitian, valorado en billones de dólares. En la antigüedad, esto sería una gran The film humillación. was translated and narrated by Pero yo no lo creo. Media. Siempre que yo, Li Yu, quiera. Puedo crear 1000 más. 10.000 grupo Chitian más. Deja de exagerar. Ese viejo pasó 20 años. 20 años. En tus ojos. Nada es más importante que el dinero y el estatus. Mataste a mi familia. ¿Crees que te dejaré ir tan fácilmente? ¿No soy tu familia? Desagradecido. Así es. Tú eres mi familia. Así que desde el principio. Nunca tuve la intención de matarte. Xiaoxue. Sí. Este documento y esta memoria USB contienen pruebas del abuso de poder de Li Tianzi y pruebas de actividades ilegales. ¿Qué estás esperando? Arréstenlo. Arréstenme. Ni siquiera sé qué crimen he cometido. Esto es imposible. Esto es falso. Imposible. Suéltame. Suéltame. Estoy dispuesto a servir al rey Chitian Estoy dispuesto a servir al rey Kuitian hasta la muerte. hasta la muerte.